Seguimos conversando periodísticamente, aprovechamos todo el tiempo que podemos porque, bueno, el tiempo nos limita un poco, pero el caso de Daniel Vargas, ¿querías aportar algo más, Marta, sobre lo que había manifestado Ezequiel? Quería completar adelante que acá hay como es una sucesión de hechos que uno puede ir atando. Acaba de salir antes de fin de año una nueva ley de financiamiento de partidos, todavía sin reglamentación, hasta donde tengo entendido, donde los partidos políticos son sujetos de la ley de acceso a la información pública. Pero hay un detalle importante: uno puede pedir información a los partidos políticos vía el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El Tribunal de Justicia Electoral no cumple con la ley de acceso a la información pública. Conclusión: cualquiera que se vaya a pedir la información al tribunal puede terminar como este ciudadano, con una pena y sanción. Pero no cumple, y ahí es donde quiero hilar. Yo creo que no cumple, los ministros no actúan de forma autónoma. Yo creo que aquí hay un acuerdo, por lo menos con un par de grupos dominantes, para que esto se mantenga de cierta manera. Es una interpretación que tengo. Yo no creo que sea una cuestión de simplemente vestar a Ramírez Zambonini. No, es un único flechas. O sea, mí, evidentemente hay muchos sectores que están interesados en que nada cambie, o que las cosas cambien, como decía Ezequiel, sí, para que no cambie nada. O sea, unos cambios de fachada donde no vayamos al fondo de la cuestión. El caso de Daniel Vargas, ¿ustedes lo van a llevar hasta la Corte, lo van a acompañar hasta la Corte con el planteamiento? La semana que viene estamos presentando la acción de inconstitucionalidad. Y acá es importante tener en cuenta lo siguiente: o sea, ya la justicia había una mala señal, y a mí no me cabe la menor duda que atrás había una clarísima intencionalidad política. Esto no fue pura inspiración de un magistrado y omisión de dos magistradas. O sea, acá claramente es la señal de que hubo una operación política detrás como para empezar a minar la efectividad de la ley de acceso a la información. Entonces, tendrá que ser la Corte Suprema la que en su momento abrió con el acuerdo y sentencia 1306, lo que se conoció como Primavera de la Transparencia, la que pueda reverdecer sus títulos con este caso y con el caso de Juan Carlos Lescano contra la Contraloría. Van a ser dos papas calientes que va a tener la Corte Suprema, y la decisión que tomen va a ser eminentemente política, porque jurídicamente las cuestiones están muy claras. Y eso es número uno. Sí. Y después, este tema claramente lo que está mostrando es la posibilidad de que puedan imponer costas a alguien que ejerce el derecho de acceso a la información, cuando en ningún caso de los casi 50 que perdió el Estado se le impuso un guaraní al Estado. O sea, hay que tenerlo, y perdieron, pero rampantemente. Jamás le impusieron un centavo de costas al Estado. Acá sí. Estamos hablando de acceso a la información. De acceso a la información. Hubo 50 casos. 50 de la gente ya ganó. Que ya ganó. Que ya reclamó, hizo uso de la ley, y el Estado no pagó un solo guaraní. La gente incurrió en gastos para solicitar. Asimismo, estuvimos las organizaciones de la sociedad civil acompañando con patrocinio jurídico gratuito. Algo importante, este caso, en realidad Daniel lo presentó. ¿Y por qué fue Daniel? Porque era el primer caso que presentaba la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Este caso lo trabajamos y le estábamos enseñando a estudiantes de cuarto y quinto año de la Facultad de Derecho a cómo involucrarse en casos de interés público. O sea, están aprendiendo mucho, pero están aprendiendo de la forma más dura. Ahora, Daniel tomó un testimonio muy fuerte allí. Totalmente. Decir, bueno, yo tomo este hierro caliente y voy hasta el final para mostrar a los jóvenes cómo funciona el sistema, a modo de ejemplo. No, así mismo, por eso digo... Le está por costar casi 7 millones. Sí, bueno, de todos además de la desilusión de que te esté negando algo que es tuyo. Es que el tema... En este caso, puntualmente, es Daniel quien está poniendo el pecho como lo había puesto la vez pasada, pero acá hay una lucha ciudadana donde lo tiene a Daniel como abanderado, pero hay, y como siempre ocurre en la promoción de políticas públicas, sociedad civil organizada que está detrás de la promoción de estas políticas públicas. No vamos a dejar que esto quede así, y si hay que pagar 7 millones de guaraníes, se hará una apoyada, se hará lo que sea, se pagará, pero el costo político va a ser brutal. Pero lo que te quería decir es, acá la Corte tiene que dar una señal. El Poder Ejecutivo también debería dar una señal, diciéndole a sus ministerios, por ejemplo, que no chicaneen o que no amedrenten a solicitantes de acceso a la información. El otro día tuvimos que ver con una solicitud realizada ante el Ministerio de Educación y Cultura, lastimosamente. ¿Qué datos pidieron para ejemplificar? Porque esto ayuda se pidieron sobre contrataciones, la vinculación de un periodista con el Ministerio. Se contestó. Hubo una, digamos, esa información no estaba en el portal de contratación. No estaba. Entonces, pero no estaba por una decisión ministerial. Exactamente. ¿Y qué ocurrió? Lastimosamente, mi apreciado doctor Casañas Levy tal vez cometió un exabrupto, pero tiene que darse cuenta que está él en
en el Estado, La función pública. en la función pública, y una cosa es ser abogado, una persona sumamente respetada, pero tenemos que darnos cuenta que cuando chicaneamos o cuando amenazamos del Estado, podemos estar amedrentando a la ciudadanía. Y de eso puede hablar de un montón de otras pero es cuestiones. importante, perdón el ejemplo, Sí, sí. para entender Sí, bien, sí. Ezequiel, que se pidió esa información y esa información se la negó el ministerio. Respondieron parcialmente. Respondieron Pero parcialmente. hubo también otros casos. Hay Sí, muchísimos sí, otros seguro, casos. pero Con la aprendamos ex otros ministra de la Secretaría de la Vivienda, Ministerio de la Vivienda, tuvimos una discusión, Ezequiel y yo justamente, donde ella prácticamente amenazó a una persona a través de las redes sociales diciendo que nunca había presentado la solicitud, que era mentira, y mentira, tenía la solicitud, tenía el número de ficha en el cual había pedido, estaba todo, y era mentira, o sea, como una... Soledad Núñez. Soledad Núñez. Bueno, digo, una persona joven, muy acostumbrada a trabajar en el sector privado, Para que vos veas. no cambió el chip, entonces... Lo que pasa es que mucha gente no entiende que el Estado no es una empresa, ¿verdad? Entonces, te digo, o sea, son muchos casos, como dice Ezequiel, han habido El tema muchísimos. es que, lastimosamente, ¿qué es lo que ocurre? Muchas autoridades y muchos funcionarios se enojan cuando la gente pide información pública. Y las respuestas en redes sociales, cuando uno los empieza a apretar, porque es la forma de hacerlo, a veces son exabruptos. Y lo que no se termina de entender es que del Estado no se puede chicanear, no se puede amenazar, no se puede prepotear, no se puede matonear, porque eso genera inhibición en mucha gente, genera censura, genera la no utilización de derechos. Autocensura, que es lo Exactamente. peor. Por eso decía este caso de Daniel, y perdón que insista, puede generar una autocensura tan nociva en términos ciudadanos. Totalmente. Pero por supuesto, ¿quién se va a querer ir a la justicia ahora si te van a aplicar costas? Nadie. Absolutamente. O sea, Y- es una clara amenaza, o sea, políticamente es la Totalmente. señal es clarísima. Y encima, ¿dónde y cómo? ¿A quién se le pidió la información y a partir de qué? O sea, en este momento, como vos decís, una de las instituciones más oscuras, más sospechadas, justamente es a través de la cual se deniega información y a través de la cual se castiga claramente a un ciudadano. O sea, esto no es un hecho aislado. O sea, claramente tiene una connotación política muy alta, muy clara. Y es el miedo. ¿Y para qué se genera el miedo? Para que, Para claramente, para inhibir. O sea, Pero acá la respuesta tiene que ser, acá, ¿cuál debería ser el camino para enmendar esta situación? Uno, que la Corte Suprema revoque esta decisión injusta. Dos, que haya una clara orden política por parte del presidente para que todas las instituciones que dependan del Poder Ejecutivo cumplan por lo menos razonablemente con la Ley de Acceso a la Información. Y tres, por parte del Poder Legislativo, donde bien podría puntualmente para estos casos y para que no haya este tipo de inhibiciones, modificar un artículo de la Ley de Acceso a la Información, estableciendo claramente que salvo en caso de dolo, esto es cuando alguien quiera utilizar la ley para cumplir un fin doloso, nunca se impongan costas a las personas que ejercen el derecho humano de acceso a la información pública. Ya estamos hablando con algunos legisladores Sí. y les está interesando la idea. Muy probablemente trabajemos en conjunto ese proyecto de ley y sea presentado en los próximos días. Hay funcionarios, ¿se entiende? Funcionarios del Estado, naturalmente, por definición, castigados por incumplir la ley de acceso a la, Ni uno solo. a la Ni uno información. solo. Ni uno solo. No hay un solo No funcionario. hay ni uno solo, O y sea, la ley Daniel, es está a clara. punto, Daniel Vargas, digo, el ciudadano está a punto de ser castigado y no hay un solo funcionario sancionado, conforme a lo que dice la ley, por incumplir la ley. no. Aparte de lo peor, la ley es bien clara al establecer que el incumplimiento de la ley de la función pública será considerada falta grave en los términos de la ley de la función pública. ¿Qué implica esto? Posibilidad de destitución de la función pública. No hay un solo sumario. Digo porque hablaste de 50 casos, Sí. o sea, a eso me refiero, Sí. funcionarios castigados en esos casos, porque evidentemente si se llegó a una acción, si se llega a un nivel de conflicto, es porque hay un incumplimiento Sí. de alguna de las dos partes. Así mismo. No hay un incumplimiento castigado del lado del Estado. Ni siquiera abrieron un solo sumario. De hecho, se hizo la consulta y se pidió información acerca de cuántos sumarios se habían sido iniciados por incumplimiento. Uno solo, por supuesto, no hay castigo. Ese sumario quedó en el OPAREI, por supuesto. Sí. Era simplemente alguna cuestión interna. Y no hay sanción para quien no cumple. Entonces, es el tipo de cosas que tenemos que... Y cuando la ciudadanía empieza a activar y a conseguir la información, a pesar de todo, vía sentencias judiciales, aparece el regalito del Poder Judicial en feria, amedrentando con la posibilidad de imponer 7 millones de guaraníes a quien solicite información pública. Patético. Bueno, vamos a acompañar esto la próxima semana. Muchas gracias por venir, Marta, Ezequiel, gracias. Y esto continúa, como suele decir el eslogan, la lucha continúa. Así es. Aquí Aquí, mismo. y nos van a encontrar. Acá. Marta Ferrara, Ezequiel Santagada, en esto que es de todos, la información pública.
Vamos a seguir hablando de este caso también en ABC Cardinal. Y en instantes, la renta personal, que empieza a afectar a gente que en promedio, decíamos, gana 6.300.000 guaraníes al mes. Hay muchas preguntas sobre este tributo, otros tributos también. Un especialista del Ministerio de Hacienda está con nosotros. Ya venimos.